Amén. Bienvenidos a todos otra vez. Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos una predicadora de Santo Domingo de una hermana mía en Cristo. La amo mucho. Ella es bien bendecida en mi vida también. Lo agradezco mucho de estar con nosotros hoy en día. Y ahora presenta a la pastora Teresa Díaz. Gloria a Dios. Usted le va a dar un aplauso, déselo al Señor, que Él merece toda gloria, toda honra. Déselo bien fuerte, que se escuche en los aires. Que el enemigo sepa que nosotros estamos adorando al Dios que todo lo puede. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estoy muy contenta, créame, de verdad que estoy así como, yo digo en dominicana, como un niño pobre con juguete nuevo. Porque estoy aquí otra vez con ustedes, de verdad le agradezco mucho al Señor que me haya permitido volver a compartir con ustedes. Siempre estoy orando, veo sus transmisiones cuando se está predicando la palabra y siempre lo bendigo en el amor del Señor. Reciba un fuerte abrazo de mi obispo, que si no lo digo, ya ustedes saben, mi obispo dice: bendiga Dios a todo ese remanente de esa iglesia Riobot, nuestro obispo Osvaldo Torres. Y otro fuerte abrazo poderoso para mis pastores, José Mieses y Maribel de Mieses. Mi pastor, que cada vez que voy a salir a la misión, pues él convoca a la congregación y digan: vengan para acá que hay que orar, porque tengo que enviar con la autoridad a la pastora Teresita. Y le damos gracias al Señor, porque para salir siempre tenemos que tener la cobertura de nuestros mayores, que oren por nosotros, para nosotros poder salir a hacer la obra, ¿verdad? Y a disertar la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por eso. Los que no me conocen o no se recuerdan de mí, mi nombre es Teresita Díaz. Yo digo siempre, simplemente Teresita. Y la gloria se la damos toda al Señor. Esta mañana, pues, le damos gracias al Señor en esta fiesta que el Señor ha convocado aquí. Y yo me vengo gozando desde el principio, desde la escuela bíblica, porque yo decía ahí sentada: Dios, pero verdad que tú eres poderoso, Dios. No es que lo dude, es que Él me sorprende a cada instante. Porque cuando nosotros oramos y ayunamos y buscamos el rostro de Dios para traer la palabra, el Señor, Él es quien nos da la palabra y nos confirma. Porque a veces nosotros decimos: Señor, pero estaré yo segura si este es el mensaje que tú quieres que traiga a la congregación. Entonces cuando llegamos aquí, el Señor pues nos confirma que es como Él dice, no como nosotros decimos. Hoy yo quiero traer un tema que ojalá que no me quede en la introducción, porque no sé cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Dios quiere traer para nosotros. Hay algo que está aconteciendo en la tierra, en el mundo, está pasando, que hay mucho caos, hay muchas disensiones, hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay muchos matrimonios que se están rompiendo, muchas familias que están siendo disfuncionales. Y nosotros, como iglesia, dentro de nuestra misma iglesia hay tantas situaciones y tantas cosas que muchas veces lo que nosotros hacemos es que le ponemos como una cortina. Es como cuando uno tiene muchos regueros, ¿verdad? Y entonces, pues uno, para que viene visita para acá, vamos a poner una cortina aquí, vamos a cerrar esto por aquí, vamos a poner un pañito a los muebles para que no se vea el sucito, ¿verdad? Y a veces estamos así, pero ya es tiempo. Es tiempo, mi hermano, de pararse. Es tiempo de revisarlo para adentro. Es tiempo de nosotros ponernos frente al Señor y decirle: Señor, háblame. Dios, ayúdame. Señor, ayúdame, dame inteligencia, dame la sabiduría, dame la capacidad para saber qué es lo que está pasando, dónde estamos parados, por qué razón estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque vamos a necesitar ser bastante fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que vienen cosas muy poderosas para la tierra y que nosotros tenemos que buscar y escudriñar las Escrituras, porque en ella parece estar la vida eterna. Gloria a Dios.
La Biblia es su propio intérprete. Ella habla y esa palabra, por eso dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Gloria a Dios, porque ella habla y ella es su propio intérprete. Bendito sea el Señor. Rápidamente vamos a ir al libro de Éxodo. Gloria a Dios. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, gloria a Dios, vamos a leer. Y dejen su Biblia abierta porque yo creo que hoy vamos a leer un poquito para que... a mí me encanta mucho la palabra, a mí me gusta mucho la lectura, a mí me gusta escudriñar las escrituras y luego ir al Señor y decirle: Señor, por favor, dame la interpretación, yo necesito saber de qué me está hablando la palabra aquí en mi tiempo, aquí en mi ahora. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en el Éxodo 34 y vamos a leer aquí tres versos que hay en esta palabra. Bendito sea Dios. Dos versos, perdón. El verso 6 y el verso 7. Capítulo 34, versos 6 y 7 del libro de Éxodo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Señor, te damos gracias, Dios amado, en esta mañana una vez más, Señor. Inclinamos nuestros rostros a ti, Señor, y te pedimos perdón. Venimos, Señor, en esta mañana, Padre, humillado ante ti, Dios eterno, rogando, Señor, y apelando a tu soberanía, Dios, que sea tú, Dios mío, engrandeciendo tu nombre en nosotros, Padre, trayendo revelación de tu palabra. Aleluya, que sea tú hablando a nuestros corazones y que nuestra mente, espíritu y alma pueda entender tu palabra, Señor, para que podamos, Dios mío, recibir tu corrección, Señor, y que podamos volvernos a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Nosotros sabemos, mira, por qué digo que Dios confirma cuando Dios da un mensaje, una palabra, porque cuando vengo, que estamos hablando de la escuela bíblica, yo me gocé bastante ahí, porque venimos hablando del pecado, señores, venimos hablando de la obra del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, de las obras de la carne, y cómo nosotros debemos arrepentirnos, como decíamos esta mañana, como decía, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para...? Y ahí tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas y tiene que haber un porqué. Hay algo que sucede cuando algo está pasando en nuestras vidas, es porque algo no anda bien, ¿verdad que sí? Y nosotros entendemos que cuando venimos a Cristo y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, miren, pasa algo que yo me di cuenta y he observado, que no basta simplemente. Mire que Romano dice, en el libro de Romano dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos y creyeres en tu corazón que Él resucitó, entonces usted será salvo. Entonces es verdad, pero hay un trabajo que hacer. Tiene que haber un trabajo que nosotros debemos hacer para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cargando con una herencia. Este mensaje tiene como título: ¿cómo vencer la iniquidad?
Y yo decía, hay 3 razones que nosotros como seres humanos tenemos para ofender a Dios. Hay 3 situaciones, 3 maneras de ofender o insultar a Dios. Y usted dice, wow, esto sí se puso serio ahora. 3 formas de ofender o insultar a nuestro Dios. Y digo esto porque vemos que el pecado viene marcando nuestro territorio desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver que aquí este capítulo habla de tres pecados, 3 tipos de pecados que existen y que marcan el mundo, han marcado el mundo. Bendito sea el Señor. Por eso usted ve que el mundo de allá afuera no entiende, no tiene revelación. El mundo de allá afuera no tiene evidencia de Dios porque no conoce a Dios. Gloria a Jesús. Y aquí habla de 3 pecados, que es la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esos son los 3 pecados que insultan a Dios y que vivimos insultando al Señor. ¿Por qué razón? Porque el pecado de la iniquidad nació desde aquel querubín que era el ángel que amaba a Dios, que adoraba a Dios. Dice la Biblia que Satanás adoraba a Dios tan hermoso, y mire cómo se formó la iniquidad en Satanás. Según él adoraba al Señor, mientras más lo adoraba, más favor y gracia el Señor ponía en él. Y al poner favor y gracia en Satanás, pues Satanás se fue engrandeciendo, se fue llenando de ego, se fue llenando de orgullo, se fue creyendo que él podía, ya él era. Entonces quiso sobrepasar al Señor. Pero el problema grave aquí es que esa iniquidad de Satanás ha sido repotenciada al mundo, ha sido traída al mundo, porque el único trabajo de Satanás es sembrar iniquidad en la familia, en las almas, en la persona, y eso lo vemos desde Adán y Eva. Trascendió a Adán y Eva, pero luego dice la palabra que fue lanzado Satanás, sacado del reino de los cielos por la iniquidad. ¿Y dónde cayó? Entonces dice que también Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén y traídos a la tierra. Y aquí comienza el problema, porque Adán y Eva tienen a Caín y Abel, ¿verdad? Y entonces usted se pregunta, ¿pero por qué Caín mató a Abel? Porque eran hermanos. Y hay muchas personas, mire, por eso que yo digo que la Biblia es su propio intérprete. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que el Señor recibe una ofrenda de Caín y Abel lleva otra ofrenda. Dice, pero no, hay personas que interpretan que la ofrenda de Caín era mala, porque Dios no la aceptó. No dice la Biblia. Cuando usted vaya a traer la ofrenda al altar, vaya primero y póngase en paz con su hermano, y luego venga y ore por eso. Porque mientras usted está mal con su hermano, Dios no recibe esa ofrenda. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué pasó ahí? Dice la palabra que Caín estaba en su área, en lo que él hacía, o sea, lo que él cosechaba, ¿verdad? Y Abel también tiene su ganado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que Abel, cada vez que tenía una cría, ¿verdad? Él buscaba lo más bonito, cogía lo más lindo y lo apartaba en un corral. Pero mire lo que hacía, mire cómo nació la iniquidad en Abel, en Caín. Porque cada vez que él hacía eso, él iba donde Abel y Abel le decía a Caín, mira Caín, mira que qué lindo tengo todo esto lo voy a apartar a este corral. Siempre iba y le decía todas las cosas que él hacía, y él se iba llenando como de indignación, porque él decía, seguro Caín decía, a lo mejor él que piensa que lo de mejor que lo mío, y se quedaba callado y no decía nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede?
que cuando ellos van a presentar la ofrenda y el ángel de Jehová le habla a Caín y le dice, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te tiene tan mal? Porque el resentimiento que había en él, Jehová lo sabía. El sentimiento amargo, porque déjeme decirle que la iniquidad daña el corazón. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, el Satanás no tiene un cuerpo como nosotros. Él no tiene una alma, él es un espíritu. Entonces dice la palabra que la iniquidad es un espíritu que entra al alma y al espíritu del hombre. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Por eso que usted nota que cuando los espíritus andan en los aires, por eso es que oramos y vivimos reprendiendo y decimos, Señor, ata en los aires todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad. ¿Por qué? Porque es que hay una guerra en los aires y esos espíritus necesitan un cuerpo para poseerlo. Entonces, la iniquidad es el pecado que se disfruta. Satanás disfrutaba lo malo que hacía y sembró la iniquidad, y por ahí sucesivamente se fue repotenciando. Según la palabra de Dios, la iniquidad es un pecado que se repotencia y va pasando de generación en generación y se repotencia 7 veces más cada vez en cada generación. Amén. Ese es el pecado que se disfruta, el pecado de la iniquidad, que trae disensión, trae chisme, guerra, trae murmuración, crítica, injusticia, mentira. Todas esas cosas son fruto de la iniquidad. El pecado de la rebelión, porque el espíritu de el pecado de la rebelión es un pecado que insulta a Dios. Porque el pecado de la rebelión es el pecado donde la gente peca deliberadamente y la gente, usted lo llama la atención. Es como que yo le digo al pastor, mire pastor, usted tiene que hacer esto, usted debería hacer esto. No, ¿quién dijo eso? Y pastor, pero mire, lo cruzo por ahí, como usted sabe, no, a mí no me va a pasar nada. Pero de allá para acá el pastor viene diciendo, ay, lo siento, hermana, me pasó. Porque el pecado de la rebelión es el pecado que no aprende por obediencia, sino por consecuencia. Escuchen bien. La persona rebelde no aprende por obediencia, porque no obedece. No obedece. Aprende cuando tropieza y se cae. Entonces, vemos que el pecado de la rebelión y el pecado de la iniquidad son dos pecados que vienen trascendiendo, que vienen como una maldición. Eso es una maldición generacional, aunque la gente no quiera escucharlo, pero eso es así. Es una maldición generacional que trasciende. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen, ay, pero ese muchacho es igualito a su papá, ese hermano igualito que su papá. Y si no, mira, ese salió borrachón igual que su papá. O salió prostituta igualita a la madre. ¿Entiendes? Y la gente va marcando su generación. Y la va marcando con eso. Ah, porque es que este muchacho tiene la de él igualito al papá. ¿Por qué? Porque su papá era de esa forma. Pero cuando usted se pone a investigar y usted se da cuenta, y usted dice, déjame ver cómo eran los antepasados de su papá. Cuando usted se da cuenta, los abuelos eran igual. Pero entonces, la maldad que había en los abuelos, o el pecado que ellos cometieron, inocente o no inocente, es una maldición que viene trascendiendo. Es un pecado que trasciende. El pecado original es el pecado que usted tiene la opción de arrepentirse, de convertirse al Señor. Que usted dice, por ejemplo, usted discute con alguien, usted le dice de todo a esa persona, o le dice barriga verde, tripas azules, lo que sea. Y entonces usted dice, ay, pero no debía haber hecho eso. No debía hacer eso. Y usted no va a descansar hasta usted ir y pararse frente a esa persona y decirle, por favor, perdóneme, discúlpeme, que
No sé qué me pasó a mí, pero no debía hacerlo. Yo me arrepiento. El pecado original es el pecado que nos da la opción a nosotros, de nosotros convertirnos, arrepentirnos y convertirnos y ser transformados por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí me encuentro con esta lectura de Éxodo, donde dice, y Jehová y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta gracia para perdonarnos a nosotros. Es el Dios que nos da la oportunidad de arrepentimiento, de nosotros poder romper con toda maldición, con toda iniquidad en la familia y en nuestras vidas. Es una maldición. ¿Por qué? Porque mire, ¿por qué usted diría, pero qué quiere decir esta lectura? ¿Qué me está hablando? Bueno, en el capítulo 32 del mismo libro de Éxodo, habla de por qué aquí está hablando esto. ¿Qué pasó? Pasó que, si usted recuerda, cuando Moisés estaba guiando al pueblo y lo estaba sacando, lo saca de Egipto, de la esclavitud, lo saca de los egipcios. Pero cuando ellos estaban en Egipto, tenían costumbre como el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida, Pero ¿qué pasa? Ya que están caminando en el desierto, el Señor le da una dirección a Moisés y le dice, mira, Moisés, yo quiero que tú subas al monte Sinaí, porque ahí te voy a dar las instrucciones, escuche bien, de lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante, porque yo lo voy a sacar de la tierra prometida, yo lo voy a sacar de la esclavitud, yo le voy a dar una tierra nueva, tierra que fluye leche y miel, pero ustedes van a tener que cumplir mis estatutos y mis mandamientos, porque hay leyes. Ustedes no van a vivir como vive el pueblo de Egipto. Van a vivir conforme a las leyes y las reglas que yo les voy a poner. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad y justicia nadie verá al Señor. Entonces sucede que cuando él sube al monte a recibir las tablas, a recibir los mandamientos, los estatutos que serían establecidos en el pueblo de Dios, resulta que ellos igual se echan a perder. Nace el espíritu de iniquidad en ellos y comienzan a decir, nosotros necesitamos. Miren lo que heredaban la idolatría, la injusticia. Oigan, me olvidaban rápido. ¿Qué le pasa a ese pueblo? Que el Señor los saca de la esclavitud, los trae por el desierto, abre el mar para que ellos crucen, le pone columna de fuego, columna de día para que caminen, le cambia el sabor al agua, lo lleva, le da comida, le manda maná del cielo. ¿Qué le pasa a este pueblo? Y porque ven que Moisés no regresa, comienzan a murmurar y comienzan a decir, nosotros necesitamos que nos pongan un Dios. Nosotros necesitamos que nos hagan un Dios para nosotros adorarlo. Insultan al Dios del cielo con ese espíritu rebelde que traía el pueblo, esa herencia, esa maldición generacional. Entonces dice la palabra que ellos hicieron un Dios, y ahí en ese momento viene bajando Moisés con las instrucciones y los estatutos de Dios, pero ya ellos se habían echado a perder. Ya el pueblo se había echado a perder. Entonces, aquí en el 34, que dice que Jehová guarda misericordia a millares, porque debió haberlo matado a todos ahí mismo. Yo no sé lo que piensa usted, pero yo creo que Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan grande, que no lo mató a ninguno. Ellos siguieron viviendo. Él perdona a millares, pero dice que no tendrá por inocente al culpable.
al que ha sembrado toda esta maldición que viene trascendiendo. Y usted que lo sabe, arrepiéntese. La Biblia dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque si no lo hace, le he pecado. Entonces, yo escudriñando las escrituras, Dios mío, Padre Santo, me voy al libro de Romanos. Miren el capítulo 1, gloria a Dios, del libro de Romanos. Mire lo que dice, bendito sea el Señor. Y usted diría, hermana, ¿cómo sabe usted que el diablo fue que trajo la iniquidad? Y yo creo que eso lo sabemos todos, porque en Ezequiel capítulo 28 y el verso 16 dice, a causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Ese era Satanás. Y fue arrojado porque se llenó de iniquidad. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Romanos. Yo quiero que usted entienda esto, lo que le estoy explicando. ¿Qué trajo la iniquidad hasta ahora, hasta este siglo que nosotros estamos viviendo? Porque ellos cerraron muchas veces, la Biblia dice, y volvieron los israelitas a hacer lo malo delante de Dios. Volvieron ellos, siguió trascendiendo una parte de la otra el espíritu de iniquidad de la gente. Dice en el capítulo 1 del libro de Romanos, bendito sea Dios, y en el verso 23 en adelante, vamos a leer ahí porque es muy largo este espacio, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hicieron un becerro para adorarlo. ¿Usted cree que un Dios tan grande que sea capaz de abrir el mar, de abrir paredes en el mar para que crucen y que pasen del otro lado, puede compararse con un becerro, con un animal? Bendito Dios. Un Dios tan grande y tan poderoso. Y dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso comenzó a hacer el pueblo. Rindieron culto a animales, a becerros, a dioses falsos, a hacer idolatría. Rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Gloria a Dios. O sea, minimizaron a Dios de una manera impresionante. Gloria a Dios. Y de igual modo también los hombres, dice aquí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, que es lo mismo que iniquidad, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. Por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Porque cuando la gente pierde a Dios, cuando Dios no está en su vida, es una persona, como decía la hermana ahorita, hay dos formas. En una parte su padre es el diablo y la otra parte su padre es Dios. Cuando la gente acepta a Dios, cuando nosotros venimos al Señor, gloria a Dios porque nos dio la oportunidad a nosotros de aceptarlo y de caminar en su propósito y de servirle al Dios Todopoderoso. Pero déjeme contarle algo, hay una maldición por ahí trascendiendo en nuestra familia.
Y a veces nosotros creemos que cuando ya vinimos aquí ya todo se solucionó, no hay problema. Porque nadie sabe de dónde vengo yo. Nadie sabe lo que pasó en mi familia. Nadie sabe el problema que tiene la familia de mi esposo, por ejemplo. Si yo tuviera. Hay familias que son marcadas, definitivamente. Yo sé de que ustedes saben muy bien de lo que estamos hablando. Hay muchas familias que son marcadas. Porque hay gente, por ejemplo, una familia que usted lo ve que desde los abuelos son guapos. Ellos pelean todo el tiempo. Ellos no barajan pleito, como decimos los dominicanos. Sí. Entonces vienen con ese espíritu de ira, ¿verdad? Y todo el que nace en esa familia también tiene el espíritu de ira. ¿Cómo usted le llama eso? Eso es el pecado de la iniquidad trascendiendo en la familia. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas, nosotros tenemos que reconocer que de qué forma tiene que existir una manera en la que nosotros podamos romper con eso para tener una familia sana, para que la familia pueda venir a los pies de Cristo. Hay familias que por más que usted ora no vienen a Cristo. Hay familias que por más que usted le predique no lo logran. Y entonces usted lo quiere convertir como a usted le parezca, lo quiere convertir. Pero es que no es así, es que tiene que haber una manera. Hay una manera de poder romper con el espíritu de iniquidad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y sigue diciendo este versículo, estos versículos. Y como ellos no aprobaron, oiga bien, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurioso, soberbio, altivo, inventores de males, desobediente a los padres, necio, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en lo que las practican. Porque el pecado de iniquidad es el pecado que se disfruta. La gente disfruta hacer el mal. Ay, mira que a la hermana le llevaron el hijo preso. Deberían haberse lo llevado a todo. Lo disfrutamos. Ay, qué bueno que se lo llevan preso. Ay, que la hermana la sacaban para el hospital. Bueno, ojalá que se muera. Ese es el pecado que la gente disfruta, ¿ven? La gente disfruta lo malo que hace. Y sabiendo que está haciendo mal, pero lo disfruta, lo vive y lo disfruta. Y es que no, ni que usted trata de poner un polotecito, una cortina para que no se vea, él tiene que reconocer que así es. Y usted me dice a mí, no, porque como yo sé que una persona está viviendo ese pecado. Yo quisiera que me dé el tiempo para poder explicarle. Mire, voy a hablar de David y usted me va a decir a mí, espérese, usted me va a hablar de David, porque la Biblia dice que David fue el único hombre que tuvo el corazón que tenía el que tiene. La gente dice, David es el único hombre que tiene el corazón conforme a Dios. ¿Por qué yo digo que la Biblia tiene su propio intérprete? Porque a veces nosotros somos los que le damos la mala interpretación a la palabra. Porque yo le diría a usted, cuando David tuvo un momento que tuvo su corazón, varias veces lo tuvo, es verdad. Pero en un momento tuvo David el corazón conforme a Dios, cuando David estuvo frente al gigante, que el gigante está dando voces, está insultando al pueblo de Dios y todos están escondidos. ¿Sabe por qué? Porque Saúl
había sido desechado por Dios. ¿Por qué Dios había desechado a Saúl? Porque Saúl rápidamente le salió la iniquidad por la boca. Porque cuando Dios le dice a Samuel, unge a Saúl, que será el rey aquí en Israel, Dios sabía que él iba a fallar. Porque Dios lo sabe todo, pero quería darle la lección al pueblo. Porque a veces usted insiste, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y usted me entiende, Señor, yo no entiendo como que tú eres Dios en la tierra y tú eres Dios en los cielos y tú no me puedes conceder esto. Y el Señor te dice, necio, lo voy a dar. Te voy a demostrar que yo soy Dios. Que el que tiene la única palabra es Dios. Porque cuando Dios le dijo a Saúl, Saúl, mira, dice que él le habló a Samuel, Samuel, anda a ver y dile a Saúl que yo quiero que vaya y destruya a todo Amalek y que no deje a nadie, que lo acabe a todo. Y dice la palabra que Saúl, cuando recibe la instrucción de Samuel, va con el pueblo y va y deja una parte del ganado y también se trae al rey. Entonces Samuel le dice, Saúl, ¿tú hiciste lo que Jehová te dijo? Sí, yo lo hice. Y él le dice, yo estoy escuchando bramidos de vaca. Y 3 veces le pregunta, mira, ¿tú hiciste lo que Jehová te dijo? Y al final, con mucha arrogancia, le dijo, sí, yo lo hice. Lo que pasa es que dejé algunos bueyes y también me traeré, porque el pueblo y yo vamos a rendir holocausto. ¿Y quién le dijo a usted que Dios quiere la limosna del pueblo? ¿Quién le dijo a usted que Dios quería lo que había en Amalek? Si es que Dios juró a Moisés que iba a acabar ese pueblo, lo iba a traer totalmente, porque acuérdese lo que sucedió cuando él mandó a Moisés que fuera a pelear, a levantar las manos mientras que este hombre estaba peleando, Josué. Y dice que tuvieron que poner una piedra debajo de Moisés. Y venía Aarón y levantar las manos. Porque la guerra fue tan fuerte. Le dieron tanto la guerra a ellos que Moisés se cansaba. Y el Señor le dijo, no te preocupes que lo voy a destruir. Y tengo una bajo la manga. Déjame usar a Saúl para que vean que yo soy Dios. Entonces Saúl no hizo lo que le mandaron. ¿Por qué? Porque había sembrado el espíritu de iniquidad en él. Y Dios lo desterró porque le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando a Saúl? Oye, anda, toma un odre de aceite y ve a la casa de Isaí. Mire lo que dijo Dios. Ve a la casa de Isaí, porque de ahí me he provisto yo de rey. La soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Bendito sea Dios. ¡Ay, santo! Él dijo, yo me provengo del rey de esa casa, me place. Quiero que vaya y vea también por qué estoy desterrando a Saúl. Y cuando va a aquel lugar dice que él va y contento y le buscan uno de los hijos. Y viene Isaí, escuche bien, viene Isaí y le presenta al hijo más guapo que él tenía, el que se pensaba que el más grande, el más frondoso. Y viene y dice, mira, este es mi hijo. Y él, ya Samuel piensa que lo va a unir. El Señor dice, espérate, que este también lo desecho yo. Ven. Entonces viene y le trae a los otros y dice, mira, estos son mis otros hijos, estos son los que van a la batalla, estos son los escogidos para estar con Saúl en el palacio, estos son los que van a pelear en la guerra. Y él le dice, eso tampoco son. Recuerda que yo no miro por lo natural, yo miro al corazón. Porque ¿dónde se aloja la iniquidad? En el corazón. El espíritu se entra en el corazón. El alma, nosotros por ende somos almáticos porque tenemos una alma. Tenemos un espíritu y por ende el espíritu siempre se aloja en el corazón. Ahí donde nosotros tenemos nuestros sentimientos. Dice la Biblia que Saúl, que no le costó más a Samuel que decirle, vea que aquí no hay otro hijo más. No hay alguien más. Y él le dice, bueno, es que ahí está David. Ven, el desprecio. Isaí tenía una preferencia con los hijos. Y esa, aunque usted lo vea pequeñito, dice, no, porque eso no era malo, porque todos eran hijos de él. Pero eso era el espíritu de iniquidad entrando en Isaí.
Y él le dice, no, porque aquí lo que es David. Y ese es lo que sirve para cuidar ovejas. Pues él le dijo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga ese. Y usted me dice a mí, ¿cómo usted sabe que había iniquidad en Isaí? Bueno, porque pasó un tiempo y David no fue rey, ungido como lo ungió Samuel. Isaí lo mandó para el monte otra vez a cuidar a las ovejas. Y mandó a los hijos de él, a los otros, lo mandó a la guerra. Entonces dice que cuando están en la guerra, allá está este gigante con un pie en Gilgal y otro pie en Israel. Y provocando al pueblo de Dios. Y Saúl está escondido porque Saúl no tiene unción para pelear. Saúl no tiene revelación porque fue entregado a una mente reprobada por no escuchar a Dios. ¿Sabe lo que está pasando en el mundo? Que la gente que no escuchan a Dios, que han sido probados. ¿Qué quiere decir la palabra reprobado? Una persona que ha sido probada varias veces y de todas maneras da la misma jugada. Y él fue entregado a una mente reprobada. Eso es lo que significa que Dios lo desechó. Entonces, el pueblo, por ende, todos los guerreros estaban toditos igual apartados, tenían tanto tiempo que no peleaban, que ya ellos ni sabían por dónde comenzar, y por eso tenían miedo y los gigantes lo estaban provocando. Échame uno, que si ellos no ganan, nosotros los vamos a servir, pero si nosotros ganamos, ellos van a tener que servirnos la vida entera. Entonces vino David con el propósito de Dios. Vino David bañado de la unción de Dios, porque ahí en el monte donde él estaba, él tenía una comunión tremenda con su Dios. Y ahí cuando él llegó, ahí vio a ese gigante pequeñito. Porque cuando usted está bien con Dios, cuando usted está buscando a Dios, cuando usted le pide perdón a Dios, cuando usted no tiene cuenta pendiente en su corazón, usted ve todos los problemas pequeñitos. Por eso que usted ve gente que tiene problemas en los matrimonios y terminan divorciándose. Porque es que no tienen, no están preparados para pelear con ese gigante. Hay gente que tienen una enfermedad y desde que el médico le dio un decreto, yo me pregunto una cosa, ¿por qué usted tiene que creer que el médico dice que usted se va a morir en 3 meses de cáncer y usted no puede creer que el Dios que usted le sirve puede sanarlo en media hora? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que estar metido en lo del Señor. Mire, no es que usted sea tan fanático, no es que usted ande donde quiera que usted vea pecado, ni donde quiera que usted vaya vea gloria. No, pero que usted tenga una conexión con el Espíritu Santo todo el tiempo. Señor, sana. Mire, ¿sabe lo que yo le digo a Dios todos los días cuando me levanto? Yo digo que no soy normal. Y hay gente que sabe que yo no soy normal, que yo soy loca. Sí, porque yo me levanto por la mañana y digo, Jehová, hoy yo te pido perdón hoy. Yo me arrepiento y me convierto a ti, Señor, hoy. Porque yo necesito que tú saques de mí, Señor, todo lo que a ti no te agrade. Perdóname, Dios. Porque es que tú me ayudes, Señor. Te pido perdón por no haber hecho lo que debía haber hecho ayer y no lo hice. Y te pido perdón, Señor, por lo que debo hacer o por lo que hice que no debía hacer. Perdóname, Señor, y ayúdame a corregirme. Usted sabe qué hacía que David tuviera un corazón conforme a Dios. Que David siempre estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Pero déjeme decirle que eso no fue tan fácil para David. Porque déjeme decirle que la maldición que venía naciendo de la familia de David llegó y alcanzó a David. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque David, dice la palabra, que fue rey en Israel. Llegó a estar en palacio, fue el rey del lugar. Pero ¿qué sucede? Dice que en los tiempos que los reyes iban a guerra, que tenían que estar en guerra, tenían que estar parados, tenían que estar en comunión, tenían que estar dedicados a eso. ¿Qué sucedió? Que David no fue a la guerra. David mandó al batallón. Y dice la palabra que salió al patio. Y cuando salió al patio, miró lo que no tenía que ver. Estaba desenfocado. Aleluya.
Espéreme ahí. Se desenfocó David. Miró a una mujer que se estaba bañando. Entonces usted me dice, ajá, mi hermana, pero fueron los ojos. Él miró para allá y bueno, él era rey. Mire, primero, hizo uso de fue desobediente. Porque no obedeció. Él debió irse a la guerra igual que los otros reyes. Pero no, él se quedó aquí haciendo uso de la autoridad que tenía. Luego sale al patio y mira lo que no tenía que ver. ¿Y a dónde estuvo el pecado de David? Donde David le pregunta a los criados, ¿quién es esa mujer? Porque dice la Biblia, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Él le dice, ¿quién es esa mujer? Y David le dice, mira, ella es la esposa de Uría, tu hombre de confianza. Pero entonces no debió él arrepentirse ahí y decir, bueno, este pecado no lo puedo cometer yo. Es mi mejor amigo, es mi mano derecha. No, él dijo, tráiganmela. Y la violó. Y usted me dice a mí, ¿cómo usted sabe que la violó? Bueno, ella estaba de acuerdo. Ella quería, él no se lo preguntó. Él simplemente hizo uso de su autoridad y de la confianza que tenía. Y a él nadie lo manda, él podía hacer lo que él quisiera ahí. Él tuvo ahí un libre albedrío tremendo. Entonces dice la Biblia que al cabo de 3 o 4 meses viene esa mujer y le manda a decidirle al rey que yo estoy embarazada. Y entonces usted me dice, ¿cómo usted sabe que David no se arrepintió? Ay, bueno, porque mandó a buscar a Uría. Lo mandó a buscar y le dijo a él, mira Uría, ve a tu casa y duerme con tu mujer. Y él, que era hombre fiel, le dijo, no señor, vive Jehová y vive tu alma, que no voy a ir porque la guerra está sobre el tabernáculo y no te voy a dejar. Entonces a ver que se le puso difícil la vida, había el otro día. Entonces agarra y le da mucha bebida a Uría, lo emborracha. Y entonces le dice, Uría, vete a tu casa, duerme con tu esposa. Y el borracho le dice, vive Jehová y vive tu alma, que la guerra está sobre el tabernáculo y no iré. Yo me imagino que se le durmió ahí en el suelo. Entonces, al otro día, le dice, pues te voy a mandar a la guerra, de vuelta a la guerra. Y le entrega una nota y le dice, llévasela al capitán. Y él va y lleva esa nota, y la nota decía, pongan a Uría en medio del pelotón. Y cuando arrecie la guerra, retire al pelotón. Eso fue, ¿sabe qué? Un pecado premeditado. Ve donde se repotenció la iniquidad de Isaí, se pasó a David. Entonces, viene el Señor y le manda a un profeta y le dice, le hace la historia, mira, tan suavemente que el profeta le dice a David, mira David, había un hombre que tenía una ovejita, que era pobre, que no tenía nada, y esto y el otro, y ese hombre tomó su ovejita, teniendo ver de dónde coger, pero la cogió y la mató y la dio a comer. Entonces dice, ese hombre tiene que ser digno de muerte. Y el profeta le dice, ¿puede ser tú, David? Y sí, la Biblia dice que él se molestó, que se rascó la ropa y dijo, ese hombre tiene que ser digno de muerte. Entonces usted me diría a mí, ¿cómo usted sabe que David no se arrepintió de eso? Bueno, porque nació el muchacho, pasó un año, nació el muchacho, pero Dios había dicho que ese niño iba a morir, que la maldición iba a crecer en todo lo que tenía que ver con David. Nace el niño nace enfermo, entonces David, mire lo que hace un acto religioso, como muchas veces, a veces nosotros decimos, voy a ayunar para que Dios quite este dolor que tengo, o yo voy a ayunar para que Dios me dé una casa, para que Dios me dé esto. Entonces Dios se molesta más todavía, porque Dios dice, ¿y quién te cree que eres para yo hacer lo que tú digas, o para que tú me obligues a mí a hacer lo que tú quieras? Porque yo no puedo meterme en 7 días de ayuno, como hacer 40 días de ayuno para que Dios haga. Yo tengo que ayunar por lo que Dios ya hizo. Por la misericordia, el perdón que tiene para mí, para mi familia. Un corazón agradecido ahora. Alaba al Señor.
metió en un tiempo religioso, se metió de silicio, se no comía y punto. Entonces cuando mira la cara de los criados vienen y él le pregunta, ¿qué? ¿Se murió el muchacho? Le dice, sí, se murió. Ah, bueno, pues tráigame comida porque yo lo que tengo es hambre. Porque dice que él se levantó, comió, se fortaleció y siguió viviendo. Pasa el tiempo, pasan unos años y Amnón, el hijo de David, se inventa una mentira. Mira dónde se repotenció el mal de David. Amnón se inventa que él está enfermo y le dice a David que le preste a su media hermana para que vaya y le haga un cocido porque él está enfermo. Y mire lo que hace Amnón. Manda a retirar igual que el papá. Manda a retirar a los criados y a todo el mundo que se vayan. Para cuando ella le trajera la comida, él violarla, la violó. Violó su media hermana también. Dice que ella le rogaba que no lo hiciera y él lo hizo. Es un pecado premeditado igualito que el de su papá. Y no solamente eso, que según la codició, porque dice que la iniquidad trae codicia, trae injusticia, maledicencia, inventores de males, inventan males. Entonces dice que así como él amó, así como la deseó, así la odió también, así la repudió, porque inmediatamente le dijo, sal de mi casa, sal de mi vida, sal de mi presencia, y le echó fuera. Entonces usted me dice a mí, ¿dónde? ¿Cómo usted sabe que David no se arrepintió de eso? Porque cuando le dijeron eso a David se molestó, pero no hizo nada. El deber de David era decirle, mira, no, tú ofendiste a tu hermana, tú fuiste que la deshonraste, tú tienes que quedarte con ella y tienes que darle lo que le pertenece. ¿Entiendes? El hecho de, yo le digo a mis hijos una cosa, el hecho de que yo sea pastora, a ti no te salva. Tú tienes que tener una relación con Dios. Amén. Es una relación con Dios. Porque lo que te va a llevar a la gloria es la relación que tú tienes con Dios. Cómo tú hablas con Dios. Cómo te pones delante de Él. Cómo tú dejas que el Espíritu Santo trate contigo. Es una responsabilidad mía hacerle ver a mis hijos las cosas que tienen que hacer. ¿Sabe por qué, mi hermano? Yo siempre estoy pensando, Dios, ¿qué será el día que yo esté frente a ti allá arriba? Y que tú me tengas que preguntar a mí, ¿qué hiciste con lo que puse en ti? Ese ministerio que puse para que levantara a la gente, ¿qué hiciste con eso? Dejaste que se perdieran tus hijos porque no hablaste, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Dice que David no le dijo nada. Y a eso se quedó así. Y la hija de David se quedó deshonrada. Pero ¿sabe qué pasa? Mire dónde viene la iniquidad de Isaí a David. David tenía una preferencia. Él tenía una preferencia con Absalón. Como se lo imagina. Él amaba a Absalón. Su hijo Absalón. Mire lo que hizo Absalón. Absalón viene y le manda a decir a David, mira papá, pasan 3 años de eso. Y él le dice, mira papá, yo quiero hacer una fiesta, quiero celebrar en mi casa, quiero que me... Mira dónde se mete el diablo en la familia. Dice que David le dice, pero ya va, ¿y por qué tú quieres que mande a Amnón? Bueno, porque quiero celebrar con todos mis hermanos y quiero que Amnón venga a donde nosotros. ¿Sabe lo que hizo él? Emborrachó igual a Amnón, a su hermano, lo embriagó. Y después que lo embriagó, lo mataron allá adentro. Y cuando van y le llevan la noticia a David, le dicen que Absalón mató a Amnón. Mire lo que hace David. David le dice, mire, le pone una restricción, le pone una pena a Absalón y le dice, bueno, tu penalidad será que por mucho tiempo tú no puedes ver la cara del rey. Absalón se fue. No puede entrar al palacio, no puede ir a ver, no puede ver al rey. Esa fue la penalidad que le puso, mientras que Amnón se quedó muerto. Y todo el mundo está mirando lo que está pasando. Pasa el tiempo y Absalón quiere volver al palacio otra vez. Quiere volver porque quiere ir. Porque Absalón no se arrepiente, porque no aprende por obediencia, sino por consecuencia. Todo eso usted lo puede buscar en 1 Samuel. Los libros de Samuel está toda esa historia de todo lo que aconteció con David y su familia.
Dice la palabra que Absalón vuelve, pero mire cómo vuelve Absalón. Absalón, dice la Biblia, que muchas personas subían al palacio donde David, para que David le resolviera situaciones. Estaba todo el mundo con problemas y iba, pero eran tantos que David no podía atenderlo a todos. Entonces Absalón está afuera de la puerta y todo el que iba saliendo de ahí adentro, él iba y le preguntaba, dime, ¿cómo te fue? Y ellos le decían, bueno, estoy mal, he echado todo el día, no pude resolver nada porque David no me pudo resolver. Y él abría los brazos y decía, ay Dios, ¿quién me pondría a mí por rey? ¿Quién me pondría a mí por rey? Porque si yo fuera el rey, yo sí que lo atendiera a ustedes y les resolviera. Y cuando la gente iba a postrarse delante de él, decía, no lo haga, porque todavía yo no soy rey. No estaba premeditando, no estaba aprovechándose del contento que tenían las personas. Así, de esa forma, él hizo grupo de personas para ir en contra de David. Se fue, pero el tiempo volvió a Absalón, porque cuando volvió en contra de David, que viene y le dice a David, mira, tu hijo Absalón viene a palacio y va a destruir todo, viene dispuesto a destruirte. ¿Qué fue lo que hizo David? David salió del palacio, dejó sus mujeres y todas sus concubinas. Dice que David se fue y salió porque ahí entendió David que hay guerra que no se pueden pelear. Hay batallas que usted, aunque la quiera pelear, no puede porque a usted le toca. Usted no va a matar a su hijo. Usted va a tener que entender. Pero todavía aún así, David no entiende. Absalón entra al palacio y agarra 10 de las mujeres de David, la viola a las 10. Y acaba con todo y vuelve y se va a Absalón. Pasan otros años y entonces David tiene nostalgia de su hijo y manda a buscar a Absalón que lo traiga, porque el rey quiere ver a su hijo Absalón. Cuando Absalón regresa, David, en vez de decirle, mira mi hijo, yo te voy a decir algo, aquí hay una cuenta que arreglar, tú vas a tener que caer preso, tú tienes que entender que tienes que pagar por lo que hiciste, te voy a meter en prisión. No, él no le dijo eso. Dice la palabra, dice que David lo recibió con un beso. Abrazó a Absalón porque lo extrañaba, porque era el hijo predilecto de su corazón. Lo abrazó, le dio un beso y punto. Pero en ese momento se forma una guerra y Absalón sale corriendo, y cuando sale corriendo se enredan unos matorrales por allá, y ahí aprovecharon los enemigos y mataron a Absalón. Entonces nadie quiere venir a darle la noticia a Absalón, a David, porque ¿quién se atrevía ya a decirle a David que el hijo de su corazón, su hijo predilecto, estaba allí colgado, que lo habían matado? Pero cuando él lo mira, le pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿Quién mató a mi hijo? Y usted dice, ay, ¿cómo usted sabe ahora que ahora sí se arrepintió David? Acuérdese que el rebelde no aprende por obediencia, sino por consecuencia. El pecado de iniquidad y rebeldía estaba trabajando en David. Dice la palabra que David en ese momento gritó fuerte, levantó sus brazos y dijo, ahí reconoció él y dijo, ¿quién me diera muerte a mí por mi hijo? Yo soy culpable de todo esto, el único culpable soy yo. Ahí fue donde David vino y escribió el Salmo 51 y le pidió perdón al Señor. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. Señor, mi pecado ha estado siempre delante de mí. Tú lo conoces todo. Yo fui formado en iniquidad, fui formado en pecado y yo lo reconozco. Tú eres Dios. Y todos lo saben. ¿De qué escondo de mí? Desnudó su alma delante de Dios y reconoció que Dios era fuerte, que Dios es poderoso y que la misericordia de Dios todavía estaba con él, a pesar de. Entonces entendió
que debió haberse convertido a Dios antes, debió haberse arrepentido, y escribió ese salmo. Y decía, en muchas ocasiones David llegó a decir: mis huesos me duelen, mis huesos se han encarnecido de tanto sufrir. Ese pecado me llegó hasta el alma. Bendito sea Dios. Y entonces es cuando David escribe ese salmo, y entonces inclina su rostro, que donde yo quiero llegar con nosotros debemos hacer esto: venir al Señor y decirle al Señor, como dijo el salmista David en ese Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Y algo muy poderoso que David escribe al Señor aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y que un espíritu noble me sustente. Bendito sea Dios. Mire qué petición más grande, más poderosa, qué humillación. Ese es el problema, que nosotros no creemos santos, no creemos salvos, y porque nosotros pensamos que estamos más salvos que todo el mundo, pero no nos humillamos. Y yo no sé, pero hay veces en las que yo no sé la gente, usted ve tanta gente que oran mucho, que duran 4, 5, 6 horas, quieren pasarse todo el día metido en la iglesia orando, pero es diciendo muchas palabras. No es por lo mucho que usted ora, no es por lo mucho que usted dice, es cómo usted lo dice y a quién se lo dice. Esa es la actitud, esa es la oración. Eso es lo que va a limpiar nuestro camino para nosotros enderezar la vereda de nuestra familia, para romper la maldición. Nada más había una manera de romper la maldición en la familia. Y usted que está atravesando por situaciones, usted que está pasando por dificultades, haga esto: humíllese ante Dios, reprenda al diablo en su casa y en su familia, y sea justo. Hay que venir al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis rebeliones. ¿Sabe? Nosotros debemos orar. Hay mucha gente que dice que sabe mucho de guerra espiritual, pero no sabe nada, porque la guerra espiritual, usted tiene que saber lo que es guerra espiritual. El Satanás no es tan fácil. Eso es tremendo, déjeme decirle. Para usted poder vencer a Satanás, va a tener que reconocer primero que su error, reconocer su antepasado. Usted tiene que vivir orando. Hay personas que me dicen: ¿cómo yo oro? Yo sé que a mí me han pasado cosas, personas que han sido violadas en el pasado, personas que tienen familia, y cuando me dice a mí: ¿y qué hago con esto? Porque el que me violó ya se murió. Yo digo: mira, yo oro de una manera. Yo le digo al Señor todo día: Señor, te pido perdón por mi familia, te pido perdón por mis padres, te pido perdón por mis antepasados, Señor, por mis ancestros, porque lo que ellos hicieron a mí me está afectando ahora y le quiere afectar a mis hijos. Yo no voy a dejar que esas maldiciones que hubieron en mi familia trasciendan a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie. Yo tengo que romper esa maldición. ¿Y cómo la rompo? La rompo de rodillas, diciéndole a Jehová: yo sé, Señor, que a mí me formaron en pecado. Estoy sucio, Señor.
Restaurame, Señor, restaura mi casa. No le llore al enemigo. A veces comenzamos a llorar que yo no aguanto más esta situación, ya yo no voy a dejar esto, tiro la toalla, yo no quiero. Mire, la gloria sea para el Señor. Ustedes no tienen idea los matrimonios que están siendo restaurados, porque el ministerio que el Señor me entregó es de ir a los hogares y pelear esa batalla con los hogares. Yo trabajo en hogares que ya, eso ya no había nada que buscar ahí. Porque hasta su pareja le decía, mira, es que ya tú me produces asco. Y yo decía, mentira del diablo, con esa misma boca te va a decir que eres la mujer de su vida, que no puede vivir sin ti, que tú eres su amor. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando no conocen el verdadero amor, el amor ágape de Jehová, no saben lo que es. El matrimonio es lo más hermoso, lo más lindo que hay. Pero hay que involucrar obligatoriamente al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el invitado, porque cuando ustedes no están de acuerdo, entonces hay que buscar a alguien sabio, y ese sabio es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo creo que tengo la razón y él cree que la tiene él, pero vamos a hacer algo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a darle una tregua, vamos a decirle al Espíritu Santo, ven y confirma quién tiene la razón, porque siempre la razón la tiene el Señor. Cuando nosotros somos íntegros, cuando somos justos. Y voy a terminar con esto diciéndole, mire lo que pasa. Nosotros las mujeres, yo no sé ustedes, pero por favor, perdónenme, las mujeres que están aquí. Dilo. Es que nosotras las mujeres, pastor, mire, yo voy a decir este secreto ahora que ustedes no están aquí. Pero las mujeres tenemos un 30% de palabra. Y ustedes nada más tienen 15%. Entonces los pobres hombres, cuando ellos terminan, que ya no pueden hablar más, porque ya no tienen más palabras, nosotros seguimos como una carretilla. Sí, porque se lo digo por la experiencia que tengo de los matrimonios, de los hogares que trabajo diario. Mire, pastor, lo que pasa es que ese hombre es esto, ese hombre es lo otro, ese hombre tiene esto, yo lo voy a soltar, yo voy a dejar esto, ese hombre tiene este defecto, pero espérate, párate, por favor. Mira, de todas esas cosas que tú has dicho, por favor, dame aunque sean 3 que sean buenas. Porque vamos a trabajar con esas 3 que son buenas. Bueno, él es buen padre, quiere conocer. Él ha sido buen esposo en la casa porque él la atiende muy responsable con la casa, ¿verdad? Él paga todas las cuentas y él me ayuda con los muchachos. Él es buen padre y todo eso. Y él, cuando todo lo que trabaja, siempre viene y me trae un regalo y todo otro. Pues con esas 3 cosas que tú tienes, comienza a clamar a Jehová. Rompe toda maldición en tu casa. No le dé legalidad al diablo. Usted sabe lo que está pasando con la familia, los matrimonios, las cosas. Que el enemigo, él se enseñorea. ¿Sabe cómo trae la iniquidad? Le voy a explicar cómo trae la iniquidad. Usted viene y tiene problemas en su casa, con su pareja, con su esposo, y en vez de usted venir de rodillas a Dios y decirle, Padre, tú me diste un pastor, tú me diste un ministro de la palabra, tú me diste a un hombre lleno del Espíritu Santo, y ahora viene Satanás a decirme a mí que este hombre se descarría, que este hombre no vuelve a la iglesia, que este hombre no, ese no es mi marido es un pastor. Mi marido es un ministro de la palabra. No hacemos eso. Lo que hacemos es que nos vamos a donde la vecina. Y la vecina que sabe menos que yo, porque si yo estoy en el Evangelio, Señor, ¿cómo me voy yo a ir donde un inconverso? A venir a decirle los problemas de mi casa. ¿Sabe lo que le va a decir ese? Que tiene una mente reprobada, porque ese no escucha a Dios. Ese no tiene nada que ver con Dios. Porque por más que le prediquen, tú ves, yo te lo digo a ti, tú me digas esa iglesia, eso yo me salgo. Eso es lo que Satanás le va a decir a través de la boca de esa persona. No, pero es que yo no aguanto tanto, ya yo por menos lo hubiera votado. ¿Cómo es que habla el que tiene pecado de rebeldía? De esa manera, el que tiene iniquidad. Yo beso tú y lo había dejado hace tiempo. Tú te puedes encontrar otro. Mira, búscate uno por internet. ¿Usted me entiende? Porque el trabajo de Satanás es sembrar la iniquidad, traer la iniquidad a la familia. Pero cuando usted es una persona firme, una persona empoderada, esto no tiene nada que ver con religión, esto no tiene nada que ver con ropa, esto no tiene nada que ver con maquillaje. ¿Sabe lo que dice Primera de Pedro? El Señor habla y dice que quiere que los atavíos, dice Pedro, que los atavíos no sean
lo de afuera. Claro que nosotros tenemos que ser modestas, muy modestas. Perdónenme, Señor, si hay religioso aquí. Perdón, Señor. No estoy diciendo que usted vista, porque Dios la libre a usted de vestir como visten los de afuera. Porque tiene que haber una diferencia, que nos diferencia a nosotros de los demás. Pero Pedro dice que sus atavíos no sean lo de peinados ostentosos, lo de perfumes caros, lo de joyas, lo de ropa cara, que sean los atavíos del corazón. Porque David siempre, mire, por experiencia fue que David dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es de adentro hacia afuera que tiene que haber una transformación en nosotros. Aleluya. Es de adentro que tiene que haber un cambio. Cuánta hipocresía hay en el mundo, cuánta mentira está viviendo la iglesia y mucha gente. Perdóneme, pero es que hay que decirlo, porque para ir al cielo vamos a tener que pararnos, vamos a tener que santificarnos, dejar de poner excusa. Ah, no, porque los tiempos cambiaron. Y eso no es nada, ya yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque Dios no me lo prohíbe. Dios no te va a prohibir absolutamente nada, porque tú tienes doble albedrío. Tú eres el que sabe lo que hace. Si te salva o te condena, eso es tu problema. Pero que hay forma de cómo marcar la diferencia, la hay. De cómo pedir perdón, la hay. De cómo cambiar, la hay. De cómo transformar. La Biblia dice que se unan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. El enemigo le tiene un miedo, déjeme decirle, mire qué cosa. Donde hay iniquidad, el enemigo está todo el día acusando. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, una gente viene a predicar aquí y comienza a predicar para allá y comienza una descarga desde aquí arriba, porque eso sí es bueno, vea, cuando es para acá arriba, y comienza a hacer una descarga a la gente, porque cuando usted tiene un problema, ay, yo sé el problema de fulanita, de Penseco, yo vengo de aquí, no, porque tú esto, y tú lo otro, y tú tienes, y tú esto. Yo le digo a la gente: mire, señor, usted sabe cómo que se predica. Nosotros debemos, porque yo me tengo que incluir, porque yo estoy fuera o estoy excepta a que el enemigo quiera venir a traer dificultades a mi vida y a mi casa. No, la actitud es que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros debemos buscar el reino de Dios primero y su justicia, y las demás cosas que vengan por añadidura. El problema es que cuando metemos las cosas del mundo en nuestras vidas, estamos echando a un lado las cosas del reino. Y no podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Cuando escuchamos, podemos escuchar la voz de Dios, pero también podemos escuchar la del enemigo. Y muchas veces, cuando usted se desenfoca de Dios, mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo una condición de salud. Y de antes, yo caminé tanto, yo prediqué tanto en la calle, yo me he ganado tanta alma para el Señor, la gloria del Señor. Y yo anduve tanto en el sol, que yo estoy negra. Pero y mire, a la larga de los años, ya yo no puedo caminar lo que yo caminaba antes. Ya para salir a cualquier parte tienen que llevarme. Los siervos tienen que buscarme en su vehículo y llevarme, porque no puedo caminar ya. Y yo me pongo a mirar, me pongo a pensar y digo: wow, a lo largo del camino, Señor. Por eso que la Biblia dice que el joven tiene que aprovechar su juventud, tiene que hacer todo lo que pueda para Dios, tiene que dedicar su vida al Señor, hacer todo lo que pueda, porque va a llegar un tiempo en la que ya no podemos hacer mucho. Le digo esto porque ya yo no puedo durar las horas que yo duraba de rodillas orando. Miren cómo que yo tengo que orar. Yo me levanto y cuando no puedo, tengo esa pesadez porque me duelen todos mis huesos, porque tengo artritis en los huesos. Pues miren cómo yo tengo que hacer. Yo comienzo a guerrear, comienzo a caminar de aquí para allá, y yo comienzo a decirle: Señor, tu palabra dice, Señor, la Biblia dice, Señor, tu palabra establece. Tú dices, Señor, que los que creen en tu nombre tendrán nueva fuerza. Espíritu Santo, y comienzo a pasearme y termino en una relación tremenda con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esa experiencia, no tenemos ese acercamiento al Espíritu Santo? Venimos aquí, nos paramos aquí, en vez oramos por un enfermo, y en vez de sanarse, lo que hace es que se muere. En la pandemia el Señor me dio un mensaje estando aquí encerrado. El Señor me dijo: mira, están
me dio el mensaje de Ananías y Zafira. Yo digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el mensaje de Ananías y Zafira, de lo que hicieron Ananías y Zafira, con este pueblo, con lo que está pasando ahora? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Es que así está mi pueblo. Están llevando al altar parte de lo que son. Porque aquí yo vengo y me paro y vengo a predicar. Y ustedes que no me conocen, esa mujer está santificada. Esa mujer, Jesús, ora por los muertos y se levanta. ¿Sí? Oh, esa Jesús, Teresita, por la red, a escuchar Teresita, a seguir a Teresita. Y usted no sabe lo que hay adentro de mí. Por eso yo tengo que ser íntegra. Por eso yo tengo que entender que yo me debo al Señor por mi propio bien. Es por mi bien. Porque ustedes pueden salvarse creyendo en lo que yo les digo. Pero yo me puedo estar condenando, mintiendo. ¿Quién es el padre de mentira? Es Satanás que siembra la iniquidad. Entonces el Señor me dijo, es que están llevando al altar lo que parte de lo que son. Por eso el Espíritu Santo está matando mucho en el altar. Sí, el Señor trató conmigo eso. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo que el Señor, que el Espíritu Santo lo está matando en el altar? Y dice, sí, porque tú lo ves que ora por los enfermos y no se sanan. Tú ves que le aplica liberación a la gente y se demonia más. Y ustedes escuchan gente ahora que duran 2 horas que hablando con el diablo y que a través de la gente dice, dime de dónde tú vienes y quién tú eres. Y plantan una conversación, ahí parecen amigos. Sí, parecen amigos Satanás y lo que están ministrando. Ah, no, porque yo lo he hecho fuera. Así, jactate de eso. El Señor dijo, cuando vinieron los discípulos, dice, Señor, mira, y se convirtieron mucha gente, Señor, mira, y echamos fuera demonios en cantidad, se sujetaban los demonios a nosotros. Y Jesús le dijo, no te jactes de que los demonios se están sujetando a ustedes. Jactate de que tu nombre esté inscrito en el libro de Dios. Aleluya. Tenemos que asegurarnos en este tiempo que estamos viviendo, de verdad que nosotros nos estamos santificando para Dios. No nos podemos engañar, porque a Dios no lo engañará nadie jamás. Cuando el salmista se dio cuenta que Dios lo estaba mirando todo por año y que todo lo que él estaba haciendo estaba llenando el corazón de Dios de dolor. Cuando el salmista se dio cuenta que todos sus pecados estaban delante de Dios y que la iniquidad de él estaba dañando a su familia, a sus hijos y a todos los que se acercaban a él, el salmista le dolió en el alma y pensó, ¿cómo no me arrepentí antes? ¿Cómo no te pedí perdón, Señor, siendo tú tan misericordioso, que perdona a millares, dice la palabra? Que es tardo para la ira y grande en misericordia. Eres fiel. Dios es un Dios tan hermoso, tan grande, tan amplio. Estudia los atributos de Dios para que usted vea que Dios no le podrá, y Satanás no le podrá ganar nunca a Dios. Si usted está pasando por dificultades, si su hijo está rebelde, póngalo en la mano de Dios. Ore, clame a Dios. Llórele a Dios. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que cuando le dejamos los problemas a Satanás, estamos en derrota total. Cuando el enemigo se da cuenta que usted es íntegro, que usted es fiel, que usted de verdad le sirve a Dios con un corazón agradecido, Satanás se queda sin argumento. Entonces usted me pregunta, ¿y cómo vencemos la iniquidad? Pida perdón. Si hay algo que a usted le está haciendo daño dentro de usted, si hay alguien que a usted le hizo daño, siéntese con esa persona, no lo deje para mañana. Siéntese con esa persona y dígale, mira, vamos a hablar. Yo quiero perdonarte, no quiero vivir con esto, porque mi hermano, ¿usted cree que yo voy a permitir que yo no suba allá arriba una gente que está? Yo le voy a decir una cosa, yo casi como que estoy llegando a lo de Pablo. Pablo dijo, Señor, yo ahora no sé qué hacer. Si irme allá arriba porque estoy ansioso, yo creo que
él estaba loco por ir a ver a David, sentarse con Elías, a ver a Enoc, qué sé yo. Pero Señor, también no sé si irme o quedarme entre ustedes para seguirlo ayudando. Pablo llegó a ese nivel de entender que él anhelaba estar en la presencia del Señor, pero él también sabía que se debía a un equipo de personas que tenía que seguirlo ayudando. Porque, y me gusta mucho lo que dice el libro de Job, lo que Job no entendía, él lo buscaba con diligencia, quiere aprender, venga a la escuela bíblica, porque es que el conocimiento está en la palabra, todo lo que usted necesita saber está en la Biblia, todo está en la palabra. En vez de usted durar 1 hora con el teléfono viendo porquería, agarre la Biblia y métase ahí y enfréntese usted mismo y dígale: Jehová, háblame como tú le hablas a los demás. Señor, obra en mi vida, dame revelación de tu palabra. Yo quiero servirte, yo necesito, Señor, tener esta victoria, porque el diablo no se va a enseñorear de mí. Yo voy a pedir perdón. Hay gente que dice: no, porque a mí es que me tiene que pedir perdón porque yo no hice nada. Entonces usted está mostrando un espíritu de egocentrismo. Usted está demostrando algo de orgullo dentro de su corazón. Cuando usted pide perdón y usted perdona, usted le está quitando toda legalidad al diablo. Yo no sé si a usted le pasa que muchas veces usted está aquí: gloria a Dios, aleluya, te alabo, Señor, bendito eres, Señor, pero le digo al esposo: tú deberías morirte. Entonces, ¿sabe lo que hace eso? Que inmediatamente viene a su pensamiento. Inmediatamente, de que usted está adorando. Porque acuérdense porque el Satanás fue arrojado. Era un querubín, era un ángel de Dios, era un ángel que adoraba a Dios. Pero según lo adoraba, así se apoderó la iniquidad en su corazón, el ego, el egocentrismo, se apoderó de él, el orgullo, se creyó la gran cosa. Y cuando nos creemos la gran cosa, nosotros entonces le estamos dando legalidad a Satanás. Pero le quitamos toda legalidad cuando reconocemos quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros. Pídale al Señor que le dé identidad, porque usted tiene identidad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Un mensaje que necesitaba oír. Es bueno, es la palabra de Dios. Si hay en este momento que necesita oración, altar está abierto. El que no conoce a Dios, altar está abierto. Estamos aquí para orar. Y también, si quieren pedir perdón, pidan perdón. Es bueno. Es bueno. Mucha gente está buscando la perfección en la gente. Ni uno aquí es perfecto. Y lo dice la Biblia. Ni uno aquí es perfecto. Todos tienen algo que Dios no le agrada. Todos. Y lo que tenemos que hacer es aceptar, reconocer que no somos perfectos y pedirle perdón a Dios cada día. Ese es el principio de reconocer que uno no es bien delante de los ojos de Dios. Por eso que tenemos que estar orando. Por eso que tenemos que estar buscando a Dios. No somos perfectos. No miramos a los hombres para la perfección, miramos a Jesucristo para la perfección. Pónse de pie. Si no hay nadie en este momento que la oración quédase en mi oración para
Gracias.